Bien, recordando muchachos lo que veíamos la semana pasada en Tito 1, del 1 al 4, veíamos cómo el apóstol Pablo se refería a sí mismo como quien tenía autoridad, pero al mostrar esta autoridad mostraba un énfasis en servir a los demás. En vez de elogiarse a sí mismo como un grande, como un estudioso, representa su posición ante Dios como un siervo de Dios, su posición ante los hombres como un apóstol, un mensajero de Dios, con el propósito de servir, de predicar el evangelio, de edificar a la iglesia. Y ahora da la principal razón, el principal motivo del por qué él escribe esta carta a Tito, versículo 5. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo le escribe esta carta a Tito? ¿Para qué nos va a hacer? ¿Para qué le va a servir a Tito esta carta y para qué nos va a servir a nosotros esta epístola? Para que las personas reconozcan la labor que tenía Tito. Muy bien. Pero todo lo que se va a enseñar va basado esta declaración, versículo 5. Para corregir. ¿Corregir qué? Lo deficiente. ¿A qué se está refiriendo eso? Quiere decir que en la iglesia de Creta había cosas que fallaban, había cosas que corregir. ¿Habrá cosas que corregir en nuestra iglesia? ¿Sí? Entonces, el libro de Tito nos va a ayudar para corregir cosas en la iglesia. Qué padre, ¿no? Agarramos la iglesia y vamos con los del sonido y decimos, mira, esto está mal. En el coro decimos, esto está mal. Y en cunas decimos, esto está mal. Pero ¿sabes quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Entonces, sí va a servir para corregir lo que está mal en la iglesia, va a servir para corregir lo que está mal con nosotros principalmente, ¿verdad? Y luego dice un segundo propósito. Esto es para que corrijas lo deficiente, las cosas que faltan, y para que, ¿qué cosa? ¿Qué es el segundo propósito? Establecer ancianos. Los ancianos era otra forma de llamarse a lo que nosotros llamamos hoy pastores, como establecer líderes. Tenemos entonces que podemos detenernos aquí y preguntarnos un poquito. ¿Hay deficiencias en las personas con las cuales tú convives? Ahora, lo pregunté sobre la iglesia y no debe de ser nuestro meditar todas las cosas que están mal en la iglesia. Es qué cosas están mal en mí que debo de cambiar yo. Pero bueno, yo estoy aquí, yo estoy aprendiendo la palabra de Dios. Quiero llevarles a entender esto un poquito. Pablo está escribiendo a Tito. Pablo ya había discipulado a Tito y Pablo le deja a Tito esta gran tarea. Corrige lo que está deficiente en tu iglesia alrededor de ti. Dios había llamado a Tito a trabajar en una iglesia muy difícil en Creta. Les había mencionado un poquito las dificultades de Creta y los vamos a ver más adelante con más detalle. Pero Dios te ha llamado a ti, tal vez no como pastor, no como líder, pero sí en tu posición de joven, de amigo, de maestro, de maestra, de compañero de trabajo. Te ha llamado Dios a trabajar entre personas que cumplen los requisitos que leímos aquí, o personas que no son irreprensibles. Nomás por recordar algunas de las cosas, características que nos están pidiendo los pastores: no iracundos, no pendencieros, no amantes de ganancias deshonestas, marido de una sola mujer. Tu escuela, tu trabajo, tus compañeros, tus amigos, ¿cumplen con esos requisitos? Dios, así como Dios llamó a Tito a trabajar en una iglesia difícil, rodeado de una cultura muy difícil, también Dios a ti te ha llamado a seguirlo, a servirlo. Es una cultura difícil, es una cultura, pues, egocéntrica, más no poder. De nuevo, les había dicho la semana pasada, el énfasis que vamos a ver en esta carta es cómo vivir para Cristo en medio de una cultura egocéntrica. Y precisamente aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, esto te va a ayudar a hacer un cambio, a hacer una diferencia en medio de una cultura egocéntrica. ¿Y qué cultura más egocéntrica que la nuestra? Pues la de Creta y las culturas romanas aguantaban, o sea, muy egocéntricas, pero muy parecidas a nuestra cultura.
Entonces, les invito a que sigamos con este estudio. Tal vez en privado están leyendo ustedes este libro. Y veamos lo que se nos dice aquí con ese énfasis, amigos. Yo vivo una cultura muy difícil. A muchos no les interesa la palabra de Dios. Aquellos que les interesa la palabra de Dios les interesa para sus propias razones. Reconociendo mis propios amigos aquí de la iglesia, yo mismo aquí en la iglesia soy egocéntrico, busco mi bien, pero debo de ser transformado por la palabra de Dios. Y ese es el mensaje del pasaje. Ahora, se nos dicen las características de los pastores, de los ancianos. Lo que estamos a punto de estudiar, ¿es relevante para ti? ¿Esto lo espera Dios de ti? ¿O nomás lo vemos de así como que, bueno, vamos a tomar esto y juzgar a los pastores de la iglesia? Es obvia la respuesta, ¿no? Pero quiero que lo digan ustedes. Ricardo. Yo creo que es lo que todos debemos cumplir. Todos como hijos de Dios debemos cumplir con estas características en cualquier puesto. Aunque creo que pues hay cosas que tal vez habrán como que sean muy específicas, como lo de los hijos. Obviamente yo mi compadre quiere un hijo realmente, pero habrá algunos que por las ocasiones no lo habrán educado bien. Y a lo mejor los papás son buenos, pero pues ya ellos los va a desechar, por decirlo así, para ser pastores, pero no dejan de ser flexibles. Ok. Bien, gracias, Ricardo. Ricardo nos da dos aspectos de lo que estamos a punto de ver. Este carácter que se espera de los líderes debe ser de todos los cristianos. Seas pastor o no seas pastor, Dios espera esto de ti. Porque Dios nos salva a todos, a Dios nos sacó a todos del pecado y espera que crezcamos. Entonces, estas características que se demandan de los líderes, de los pastores de la iglesia, debe ser algo que tenemos como meta todos, seamos líderes o no. Pero también, como marca Ricardo, hay ciertas características específicas para esa posición del pastorado. Bien, entonces vamos a considerarlas, pero por favor, al recordar estas cosas que ya leíste, no digas, lo tiene o no lo tiene él, lo tiene fulanito de tal o no lo tiene. Sí, a la hora de evaluarlo, aquí lo tienes, evalúalo como da la palabra de Dios a tus pastores, incluyéndome a mí. Pero, pues el propósito del estudio es ver qué espera Dios de mí, ¿no? Y vamos a ver este énfasis en ser, ¿cómo lo puedo decir? En no ser egocéntrico. En esta ocasión, el apóstol Pablo lo remarca con una palabra. ¿Qué es lo que se demanda? Si tienes que resumir todo esto de los pastores, ¿qué es lo que se demanda de los líderes cristianos? Una palabra aparece 2 veces. Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? ¿Loida? Que no haya algo que se pueda decir de él, ¿sí? Sin reprensión, que no se le pueda regañar de algo, ¿no? Y no significa que el pastor, si hace algo mal, no se puede regañar porque tiene fuero, no, sino que sea su carácter sin tacha. ¿Es lo mismo irreprensible a ser perfecto? Perfecto es alguien que nunca falla, ¿no? Y vemos en la palabra de Dios que no hay nadie que nunca peque. Así pues, tampoco tú debes decir como que nunca pecar. Pero sí el asunto es que sea irreprensible, que tus pecados no sean tan seguidos, tan prácticos, característicos tuyos, a que se te pueda reprimir. Si fuera Pablo mexicano, le pondría aquí, el que no tenga cola que le pisen. Que, oye, respondiste mal, sí, pero no es un respondón. Oye, llegó tarde, está mal que llegó tarde, pero él siempre es puntual. Es respetuoso. Tú conoces a personas que las quieres, que las respetas y de repente lo viste enojado una vez. Todos nos enojamos, pero no significa que lo viste enojado una vez es un enojón, ¿verdad? Entonces, eso es irresprensible, que no tenga que ser reproche, que no tenga una culpa constante. Ahora, muchachos, sí quiero invitarles, sí les quiero hacer esta pregunta. Honestamente, yo creo que Dios ha usado en la iglesia pastores, y no diciendo que yo soy perfecto, estoy lejos de ello, pero que son irreprensibles. Tenemos otros líderes que aunque no son pastores, son irreprensibles. ¿Cómo se vería nuestra iglesia con más líderes y con más miembros de la iglesia que cumplieran estas características? ¿Se vería diferente? ¿Qué cosas haría mejor la iglesia? En vez de criticar y ver que está mal en la iglesia, porque hay cosas malas en la iglesia, cosas que no deben de ser en la iglesia,
somos pecadores. Pero ¿de qué manera sería mejor la iglesia si más de nosotros fuéramos irreprensibles? Si más de nosotros irreprensibles fuéramos líderes. Con nombre o sin nombre, con posición o sin posición de líder. ¿Cómo se vería la iglesia? ¿Qué cosas tendría diferentes la iglesia? Ricardo. Me recuerda el versículo ese que dice que para adornar la doctrina, como todos seríamos, o demostraríamos que lo que creemos es real. ¿Ok? Más personas demostrando que lo que creemos es real. ¿Ok? ¿Puedo empezar en algunas cosas específicas? ¿Seríamos más puntuales? ¿Ok? Ahora, somos puntuales, en la iglesia somos puntuales, empezamos puntuales, pero siempre va llegando gente más tardecita, ¿no? ¿Qué otra cosa sería diferente en la iglesia? Tal vez se llenarían los servicios. Probablemente tendríamos más personas asistiendo. ¿Bien? No habría tanta necesidad, como que habría más disposición de servir. Habría más disposición de servir en todas las áreas. Se vería más limpia, y no estoy diciendo que nuestra iglesia, gracias a Dios, no sea muy sucia, pero se vería más limpia. Se vería más limpia todavía. ¿Se verían desarreglos? Se verían menos desarreglos, ¿no? Y gracias a Dios, en su mayoría está en buen estado, pero de repente una puerta, de repente una ventana, una luz, ¿verdad? Pero se reflejaría. Se reflejaría. ¿Habría chismes en la iglesia? Habría menos chismes. Siempre va a haber, porque somos pecadores, ¿no? Pero habría menos chismes. Habría menos personas ofendidas. ¿Sí? Y definitivamente la iglesia puede crecer. Y definitivamente el peso del crecimiento de la iglesia, Dios se lo ha dado primordialmente a los pastores. Pero muchachos, Dios espera de ti que tú cumplas esto para que tengas la posición de liderazgo o no. Seas alguien que ayude a los demás a crecer. Simplemente doy ejemplo de chismes. Estás comiendo, cenando, tomando café y empieza alguien a hacer un comentario fuera del lugar. Sea cierto o no. Total, un chisme. Si está presente ahí, no tiene que estar el pastor ahí para callarlos. O para decirle, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar de conversación porque es chisme, suena chisme. Pero simplemente, si tú fueras si tú fueras irreprensible, una podrías desviar la conversación para no poner chisme. Y otra también, las personas se detendrían contigo, ¿no? En no hablar fuera del lugar, ¿sí? Entonces, esto, aunque tú no seas pastor de la iglesia, esto le incumbe mucho a la iglesia que tú cumplas con esto, que tú busques estas características que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Vale? Y ese me fue todo el tiempo del estudio. Vamos rapidito a ver las otras características. Bueno, el pastor debe ser irreprensible, un líder debe ser irreprensible y podemos dividirlo en 4 áreas, esta larga lista. Primero en su vida familiar, luego en su vida personal, luego en su vida pública y en su predicar o en su enseñar. Primero entonces, irreprensible, versículo 6, el que fuera irreprensible en su vida familiar. Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿A qué se refiere con esto, marido de una sola mujer? Algunas iglesias piensan, creen y practican que una persona, un pastor, para ser pastor necesita ser casado. Otras iglesias no creemos eso exactamente, le va a ayudar, le va a servir. Pero, ¿a qué se refiere entonces con marido de una sola mujer? ¿Tiene que estar casado el pastor? ¿Que no esté divorciado? ¿Ok? Marido de una sola mujer, y no por tratar de torcer las escrituras, sino en el original se entiende más como el tipo de hombre que es de una sola mujer. ¿Conoces tú algún soltero que pueda cumplir esta característica? Él es soltero, pero es el tipo de hombre que solo tiene una mujer. Te pregunto a la inversa, ¿conoces algún casado que aunque está casado y tiene solo una esposa, no es del tipo de hombre que tiene una sola mujer? Se entiende entonces que es su carácter, ¿no? Muchachas, ustedes quieren noviar y casarse con un hombre que sea de una sola mujer. ¿Significa que entonces ya tuvo una novia, entonces ya no se vale, ya es imperfecto?
No, mientras tenga este tipo de carácter, ¿no? O sea, puedes andar con un muchacho que ya tuvo 2, 3 novias, pero aún ver que es el carácter de una sola mujer. ¿Cómo sería esa persona? ¿Qué características me podrían decir de un hombre que tenga estas características? No anda de volado, ajá. Respetuoso, bien. Un hombre casado puede andar de volado, ¿no? Un hombre casado puede ser respetuoso. ¿Hombres? Cuida de la parte de la pureza, ¿no? Cuida su pureza. Se lo puedes ver en los ojos, ¿verdad? Y honestamente, muchachas y muchachos, es tentación para todo hombre. Vives en un mundo donde las mujeres se visten horrible. Y es tentación para todo hombre. Pero un hombre de una sola mujer, esté casado o no, cuida sus ojos. No persigue esa tentación. Entonces, muchachos, tú quieres un impacto para la iglesia, quieres un impacto para tus amigos, cuida ese corazón tuyo. Que aunque tal vez no tienes una esposa todavía, o tal vez no tienes una novia todavía, o estás entre le pido a ella que sea mi novia, o le pido a ella que sea mi novia, que seas y cuides el carácter de una sola mujer. Sí, no significa que, ¿sabes qué? Le pedí a ella que fuera mi novia, pasaron 2 meses, entonces ya le pedí y fue muy rápido. No, pero que no andas coqueteando con 2, 3 al mismo tiempo, ¿no? Que no andes coqueteando con 2, 3, 4, 5 muchachas, o llevas un noviazgo aquí y andas coqueteando con la otra, o le dejas creer que estás interesado en ella, en él. Eso es el carácter que Dios quiere, un carácter irreprensible, porque bien puede alguien estar casado con una sola mujer, pero ser reprensible en cuanto a su carácter, ¿verdad? Y la otra, que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución. Primero, que crean los hijos, o sea, que los crezcas de tal manera que ellos vean que la fe en Cristo es verdadera. Y luego, 2 palabras, disolución o rebeldía. Por causa del tiempo voy a acelerar y voy a limitar un segundo. ¿Sale? Disolución y rebeldía. Un poquito raro las 2 palabras, ¿verdad? Disolución lo podríamos entender como salvaje, que vive una vida suelta o una vida sin cuidado. Que no tiene dominio propio, vaya. Y rebeldía, pues desobediente, que no se somete. Porque es importante en un pastor, porque, bueno, tiene que enseñarle a su familia a seguir a Cristo. Si no enseña a su familia a seguir a Cristo, ¿cómo va a enseñar a la iglesia, no? Y eso lo vemos un poquito más en Timoteo. Siguiente, entonces, primero, irreprensible en su familia. Segundo, irreprensible en su vida personal, porque es necesario, versículo 7, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no enojón, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias. Entonces, primero, no soberbio. La soberbia, muchachos, ¿cómo lo entienden soberbia? Orgulloso. ¿Qué es el orgullo? Pensar, yo sé más. O puede que esté mal, pero yo quiero mi forma de ser. Por definición, soberbia es egocéntrico, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Debes de dejar ese egocentrismo. Egocentrismo puede ser alguien que presume, puede ser alguien callado que no está pensando malas de los demás, ¿verdad? Puede ser alguien muy amable, puede ser alguien callado. No siempre se ve igual la soberbia. Puede ser terco o puede ser alguien que le sigue el rollo a los demás con tal de sacar su forma de lo que quiere, ¿no? Salir con la suya. Muchachos, debemos de cuidar nuestra soberbia. ¿Cómo se ve la soberbia? ¿Cómo puedes ver tú tu soberbia? Cuando alguien te pide algo o alguien te dirige de alguna manera. Cuando Dios te dice así sí y así no. Si tú, aún a tu edad, te cuesta trabajo seguir las indicaciones de tus padres, te enojas cuando alguien te corrige en el trabajo, date cuenta que es tu corazón el que está diciendo, mi forma es la correcta, mi forma es lo mejor, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, y es algo que Dios quiere cambiar en ti, que no seas soberbio, no iracundo. ¿Qué es iracundo? Enojón. De hecho, en griego, los griegos tenían 2 palabras para enojón,
Una que explota, es alguien que se enoja rápido y explota, y otro que se enoja despacito, pero dura mucho, rencoroso. Y las dos cosas están aplican aquí. No seas enojón. ¿Por qué el enojón es egocéntrico? Porque no tiene lo que quiere. Porque lo ofendieron, pues porque piensa grande de sí, ¿no? ¿Cómo se atreven a ofenderme a mí? Porque no le dieron las cosas como quería, cuando querían. No iracundo, no dado al vino. O sea, no borracho, que no esté dedicando su vida, o que no esté su vida influenciada por algo de fuera. Aquí podría incluir vicios, ¿verdad? Tanto de drogas como de medicinas, como de café. Pues. Puede ser el café llegar a un punto en que lo necesitas, ¿no? Que seas controlado por el café. No pendenciero. ¿A qué le suena pendenciero? Pelonero, exactamente. No peleonero. ¿Te imaginas que el pastor, que uno de los pastores fuera peleonero? Se agarrara a trancazos con todo el mundo. O que corrija a alguien. O sea, el pastor debe corregir, pero que traiga pleitos con todos lados. ¿Irías tú a pedir ayuda del peleonero? No. Si tú eres peleonero, tus amigos no te van a buscar para ayuda para crecer a Dios. Cuando tú terminas peleándote para todas las cosas, haces que las personas se alejen de ti. Ahora no significa que no vas a defender lo que es correcto, ¿verdad? Pero hay diferencia entre pararte por la verdad y ser un pendenciero, ser un peleonero. No codicioso de ganancia deshonesta. ¿Por qué vemos el egocentrismo aquí? Porque pues, quiero todo fácil, ¿no? Quiero mío. Y así como sería horrible y devastador en un pastor, igual en la vida cristiana. La vida pública aquí, sí, no, o sea, no ser de esta manera, pero sí ser de esta otra manera. Hospedador, podríamos entenderlo como alguien que ama a los desconocidos, alguien que está abierto para atraer a otros así y sobre todo atraer a otros a Dios. No significa que tienes que estar trayendo a las personas a tu casa, lo incluiría, pero sí en tus conversaciones invitas a los que están de fuera. ¿Les ha pasado? Viene alguien a la iglesia y te das cuenta, es visita, pero ya lleva como 3-4 veces aquí y no sabes, le pregunto, no le pregunto, me presento, no me presento. Pero luego hay otras personas que son buenas para saludarlos a los primeros que llegan. Porque el pastor, hermanos, se siente bien raro, ¿no? Y yo he debatido mucho, damos bienvenida, ¿no? Que se ponga de pie, que nos diga su nombre, y la persona así toda chiviada. ¿Para qué? ¿Para avergonzarlo? No, el propósito es para que nos demos cuenta, hay alguien nuevo y vayamos a saludar, vayamos a invitarlo. Y el pastor le pregunta ciertas cosas. ¿De dónde viene? Ya sea del área de Tijuana o de dónde viene de México. ¿Por qué? Para que la iglesia sepa, tengo una afinidad, ya sé de dónde sacarle plática. Los sinaloenses, va el hermano Ariel, el pastor Sáenz Logro, ¡hey, paisano! Los de Guerrero, el hermano Estrada y el doctor Félix, ¡pum! Los de Guerrero les llegan. Los de Puebla, pues ven, ¿verdad? Se sientan en una banca. Es la idea, buscar a los demás, ¿verdad? Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Ven la contradicción? Egocéntrico no, amante de los demás y amante de Dios, y que ame a los demás, que ame las cosas buenas, que sea sobrio, o sea, que piense correctamente, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, dice un pasaje. Justo. Si eres egocéntrico es difícil ser justo, ¿verdad? Más a mis amigos, más a los que me convienen, tengo diferentes reglas a mí, pero si eres justo, aún si me va a lastimar, hacer la justicia, se hace la justicia, santo, separado para Dios, dueño de sí mismo, tal vez lo más difícil, ¿no? Que controlas tus apetitos, que controlas las cosas que te atraen. En este punto, muchachos, dueño de ti mismo, a todos nos gusta pensar que somos dueños de nosotros mismos. Y terminaste una carrera, dices tú, fui dueño de mí mismo. ¿Por qué? Porque estudiaste, porque te disciplinaste, entregaste las tareas, entregaste los proyectos, estudiaste. Y sí, está bien, pero dueño de sí mismo no solamente es una disciplina en lo académico, sino es una disciplina en mi vida cristiana.
disciplinarme para rechazar el pecado. No es una aplicación que quiero darles aquí, es cuando tengas chance, si quieres lo mismo, evalúa tu vida y considera en qué áreas no estoy siendo dueño de mí mismo. Tal vez llevas una muy buena dieta, perfecto, pero tu entretenimiento está fuera de control. Constantemente estás en el teléfono, nomás un ratito que tengas tiempo ya estás viendo Netflix, ya te fumaste todas las series de Netflix. Puede ser contenido bueno, puede ser contenido malo, pero tal vez tienes todo el control, pero tu dinero constantemente estás metiéndote en deudas. Entre más áreas estén fuera de control, más fácil va a ser para tu carne estar fuera de control hacia el pecado. Parte de la disciplina espiritual incluye disciplinar las cosas materiales. Buscar al principio ejercitarte en la piedad. Porque es bueno estar a dieta, porque bueno, controlo mi comer, pero también cuando estás a dieta estás acostumbrado a decirte no a ti mismo, y eso es muy bueno. ¿Verdad? El Señor Jesucristo dijo, el que va a ser mi discípulo, niegas a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es joven, está chavalito. El Señor Jesucristo dice, es bueno que el hombre tome su cruz desde su juventud, ¿no? Entonces, considera esas cosas. Porque puede ser que lo que esté fuera de control es tu cuarto, lo tienes de cabeza. No es lo más importante, pero acostúmbrate a decirte no a ti mismo. Cuando tengas novio, cuando tengas novia, o si ya tienes novia, vas a aprender muchas veces a decir no a ti mismo. Cuando se casen, más van a tener que decir no a sí mismo, porque ya no puedes gastarlo. Ella se gastaba su dinero en lo de ella y él se gastaba los dineros de él, pero ahora son juntos, tienen que gastar el dinero en el otro. Y cuando nace un niño, ahí se te acaba el amor propio, porque alguien tiene que despertarse, alguien tiene que limpiarlo, alguien tiene que educarlo. Ahí es donde sale lo iracundo, lo necio, lo rebelde. Entonces, es bueno que trabajes con la ayuda de Dios, ser dueño de ti mismo. Y por último, irrepresible en la enseñanza, cómo vive su vida, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñado. Otra pequeña, la última vez que les hago preguntas antes de terminar. Si tú quieres ser retenedor de la palabra, ¿qué cosas debes de hacer para poder que se diga de ti, que Dios diga de ti, Víctor es alguien que retiene la palabra? Damaris es alguien que retiene la palabra. Tengo 4 cosas específicas que la Biblia nos dice que debemos de hacer para poder ser alguien que retiene la palabra. ¿Mande? Practicarla, obedecerla. Para poder obedecerla, ¿qué tengo que hacer primero? Conocerla, entonces leerla. Ya que la lees, memorizarla. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. A con que limpiará el pueblo en su camino, con guardar tu palabra. Entonces, leer, memorizar. La 4ª es obedecer. Me falta una. ¿Dónde? Orar, pero hacia la palabra o de acuerdo a la palabra de Dios. Leer, memorizar, obedecer. Enseñar, falta una. Enseñar lo que vas a hacer. Y muchas veces es un poquito difícil de entender y no lo enseñamos mucho, pero es meditar en la palabra de Dios. Una es leerla, otra es me la sé. Meditar en la palabra de Dios es qué es lo que dice Dios, cómo se aplica a mi vida. Cuando preparamos un mensaje, los pastores, lo que hacemos es meditar la palabra de Dios y no es un lama, sino pensar que aquí dice ser justo. ¿Cómo es justa una mamá en su casa? Que tengo que dar una aplicación. ¿Cómo es justo un joven con sus padres? Que ¿cómo es justo un patrón en su trabajo? ¿Cómo es justo un trabajador en su casa? Y es algo que tú y yo debemos de hacer cuando estamos leyendo la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. Entonces, ok, si Dios dice que está conmigo, que no voy a temer, ¿en qué cosas me dan miedo en las cuales debo confiar en Dios? En el carro, en el trabajo, con mis amigos, con la salud de mi mamá, con el famoso COVID, ¿sí? Es meditar la palabra de Dios. Entonces, tengo que invitarte a hacerte esta pregunta.
Si tú quieres ser, y lo asumo que sí, si tú quieres ser retenedor de la palabra, tienes que hacer estas 4 cosas: leer, memorizar, meditar, obedecer. Date una calificación del 1 al 10 en estas 4 cosas. Hazlo ahorita. Si tienes un papelito, ponlo ahí. Si tuvieras que calificar tu lectura de la Biblia del 1 al 10, ¿qué número te tendrías que dar? Vamos a ser buena onda y empezar del 5. ¿Más arriba del 5? Más abajo del 5. Memorizar. Si te tienes que dar una calificación del 1 al 10 en cómo memorices la palabra de Dios, ¿qué calificación te tienes que dar? Ahora, siendo honestos, probablemente yo conozco más versículos de la Biblia que ustedes, con excepción de Ricardo, porque tiene una cabezota y creció en la iglesia y lo edita, que es maestra y creció en la iglesia. Bueno, Stephanie, ya, usted también tú. Pero muchos de los versículos que no sabemos, ¿sí o no, Ricardo? ¿Nos los aprendimos en Aguana? Entonces, no se vale decir, me doy un 7 porque me sé muchos versículos, cuando no he memorizado ningún versículo en el año que pasó. ¿Cuántos versículos te memorizaste a propósito tú en este año que pasó? ¿Qué calificación te darías en la lectura, en la memorización de la palabra, en meditar la palabra de Dios? Que ya leí, ya me la sé, y pensar, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esto? Y por último, ¿qué calificación te darías en obedecer la palabra de Dios? Ojalá todos trataríamos de darnos un 7, un 8, un 9, un 10. Pero, está bien, estoy de acuerdo, y no te estoy diciendo que no. Pero, si tú dices, pues yo soy bueno, voy 9 o 10, y volteas y ves que no lees, no memorizas y no meditas, tiene que ser que hay ciertos hoyos que no estamos obedeciendo porque simplemente no nos hemos dado cuenta. Entonces, muchachos, les invito a esto. Una de mis oraciones por este grupo de jóvenes es que Dios levante más líderes en la iglesia. No criticando a los que hay, pero muchachos, hay muchos huecos de liderazgo en la iglesia que de veras nos urge que se llenen. Ahora nos critican, ¿por qué no de aquí? ¿Por qué no allá? Oye, ¿por qué él sí? ¿Por qué él no? Si más creyentes, si más de ustedes tuvieran estas características, sería bien fácil. Ponerle o no ponerle el nombre, estaríamos haciendo el trabajo y lo estaríamos haciendo mejor. Si es responsabilidad de los pastores, pues sería mucho más fácil. Podríamos tener más pastores, más diáconos en la iglesia. Oye, ¿por qué tenemos tan poquitos diáconos en la iglesia? ¿Sí? Y somos parte de la iglesia ya, y vamos a ser los adultos de la iglesia muy pronto. Los otros se nos van a estar acabando. Pronto, en 10 años. Dios nos tenga misericordia y gloria a Dios que Él nos da ayuda para convertirnos en estas personas. Agradezco sus oraciones, muchachos, porque yo tengo que tener estas características. Ya y en el futuro más todavía. Mi oración es que Dios les dé estas características a ustedes. A resumidas cuentas, que no seamos egoístas, que sigamos a Cristo, que pensemos en los demás, que seamos irreprensibles. Las listas las pone mejor el apóstol Pablo, inspirado por él. Pero resumidas cuentas, ¿eres egoísta o sigues a Cristo? Con la ayuda de Dios podemos seguir a Cristo. Gallegos, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Señor, te damos gracias por la Señor, queremos, Señor, que podamos aprender, Señor, este pasaje, lo podamos realmente aplicar a nuestros días, que podamos ser niños menos egocéntricos y mejor parecernos más a ti, Señor, en carácter, Señor, y en estas características que se mencionaron en la lectura. Te pedimos, Señor, de tu bendición en esta noche, Señor, que bendice también a los que están enfermos, Señor, a los que no pueden venir. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, hermanos, muchachos. Gracias, muchachas, que están ahí en casa. Dios los bendiga. Bye.